Esto es un podcast no oficial, no representa las opiniones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico ni de la Facultad de Derecho. Cada estudiante de la clínica hace su propio episodio basado en sus propias opiniones. Aquí les quiero presentar, tengo al doctor Reniel Rodríguez Ramos. Funge como catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, en donde dirige la División de Investigación Arqueológica de la Montaña y es miembro fundador de la Sociedad Arqueológica de Ottawa. Rodríguez Ramos completó sus estudios de maestría en la Universidad de Texas y los de doctorado en el programa de Arqueología del Caribe de la Universidad de Florida. Posteriormente realizó estudios postdoctorado en el programa de Arqueología del Caribe en la Universidad de Leiden, en Holanda. Mucho gusto, muchas gracias por venir. Saludos, gracias por la invitación. Antes de poder empezar el episodio del programa sobre conservación histórica, me gustaría preguntarle, ¿qué es la conservación histórica? Bueno, la conservación histórica es, ¿verdad? La búsqueda de proteger, ¿verdad? Nuestro legado patrimonial, a través de diversos tipos de medidas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico contamos con unos marcos legales, ¿verdad? Tanto en la esfera estatal como la federal, pues que nos permiten conservar, ¿verdad? Ese patrimonio histórico que nos pertenece a todos y a todas. De esos marcos legales que está mencionando, ¿puede mencionarme algunos que se utilizan en Puerto Rico? Pues sí, nosotros por la situación colonial de nuestra isla, ¿verdad? Pues tenemos un marco legal dual para la protección del patrimonio, particularmente, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Desde el punto de vista arqueológico, en la esfera estatal, nosotros tenemos 3 leyes que se supone que velen, ¿verdad? Por salvaguardar el patrimonio arqueológico. La primera de estas es la Ley 10, que es una ley para la protección del patrimonio arqueológico subacuático, ¿verdad? Todos esos recursos que se encuentran sumergidos, pues están protegidos por una ley que habilita un Consejo de Arqueología Subacuática, que está adscrito, pero que se supone que funcione de manera independiente del Instituto de Cultura Puertorriqueña. De igual manera, tenemos la Ley 112 de 1988, que es la Ley para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, que también crea el Consejo de Arqueología Terrestre, y entonces pues tiene pues diferentes, ¿verdad?, estatutos que se supone que vayan dirigidos a velar por la protección del patrimonio arqueológico que se encuentra en tierra, ¿no? Y finalmente pues tenemos la Ley 111, que es la Ley para la Protección de Cuevas, Cavernas y Sumideros, que es velada en este caso por el Departamento de Recursos Naturales. Y pues, aunque no está directamente atada con la arqueología, sí promueve la protección de recursos arqueológicos, porque no se deben sacar cosas del interior de una cueva sin que se cuenten con los permisos necesarios, ¿verdad?, para la remoción de esos materiales, incluyendo los materiales arqueológicos. Entonces, en la esfera federal, nosotros tenemos la sección 106 del Acta Nacional de Conservación Histórica, que es, ¿verdad?, una reglamentación que es velada por la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que se supone que proteja ¿verdad?, a los sitios arqueológicos que pueden verse impactados adversamente por proyectos que se hagan con fondos federales, o que se hagan en terrenos federales, y de igual manera por proyectos que se hagan que requieran permisos federales. Y finalmente está, ¿verdad?, lo que se conoce como el NEPA, que es también otra reglamentación que se da a nivel federal, que protege, ¿verdad?, el ambiente en términos generales, pero también incluyendo los recursos arqueológicos. Y esto, pues, ¿verdad?, si no hay un grupo de exclusiones, pues se supone que se ha velado también muchas veces en consorcio con la Oficina Estatal de Conservación Histórica y la agencia federal que está
promoviendo el proyecto, ¿verdad? Que se vaya a desarrollar. ¿Podría darnos ejemplos de algunos patrimonios arqueológicos en Puerto Rico que se encuentren en riesgo? Wow, nosotros tenemos numerosos patrimonios arqueológicos en Puerto Rico que están Al- actualmente en riesgo y son materia de debate. Por ejemplo, tenemos ahora mismo el caso del proyecto Esencia en Cabo Rojo, que es un proyecto que se está haciendo en un terreno de más de 1.500 cuerdas, en donde se han detectado hasta ahora por lo menos 140 contextos de importancia arqueológica. Y bueno, y el proyecto pues va a tener definitivamente un impacto adverso sobre muchos de esos recursos. Tenemos ahora mismo también el camino ¿verdad? De bicicleta que se quiere hacer en Rincón, que de igual manera va a pasar por algunos depósitos arqueológicos también, ¿verdad? Creando un impacto sobre esto. Y así, o sea, te puedo mencionar numerosos trabajos que, ¿verdad? Que se quieren ahora en Puerto Rico, todas estas restauraciones de plazas que se van a hacer, de plazas públicas, pues muchos de los lugares de habitación indígena se encuentran debajo de los terrenos donde están estas plazas públicas. Así que, nada, o sea, nosotros todos los proyectos que se hacen en la isla que tienen, ¿verdad? Como parte de ellos la remoción de corteza terrestre, pues, pues tienen un potencial impacto adverso sobre los sitios arqueológicos y en ese sentido, pues se supone que sigan las reglamentaciones estatales, ¿verdad? Y en los casos que apliquen las reglamentaciones federales. En todo lo que usted ha discutido, usted cree que las leyes que discutió anteriormente, en todas las situaciones que está mencionando, las leyes son suficientes para proteger estos patrimonios arqueológicos? Pues lamentablemente, o sea, Puerto Rico siempre se dice que es un país de ley y orden, pero en verdad tenemos muchas leyes y muchos desorden. Porque nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos una ley, me parece a mí, con mucha garra a nivel estatal para la protección del patrimonio arqueológico terrestre y también para la ley del patrimonio arqueológico subacuático. O sea, por ejemplo, la ley 112 es una ley que si, pues, por ejemplo, se identifica a alguien que está vendiendo o permutando piezas arqueológicas, o si está saqueando un sitio arqueológico, o si alguien hace un movimiento indebido de terreno y tiene un impacto sobre un sitio arqueológico, pues esa ley faculta para someterle multas e incluso pena de cárcel, ¿verdad? En algunos casos. O sea, nosotros, el asunto es que lamentablemente ahora mismo el problema que tenemos no es la falta de leyes, ¿verdad? Sino la implementación de las leyes, ¿verdad? Y por tener personas que salvaguarden que esas leyes se apliquen adecuadamente. O sea, yo he tenido casos en donde yo he visto personas saqueando sitios arqueológicos y pues y he llevado a la policía y la policía pues, o sea, esto no es un tipo de delito que muchas veces ellos le dan mucha luz, ¿no? Y entonces pues, pero es que esa persona no sabe que sí pues, entonces tú sabes, el lío de uno buscar un abogado, entonces pues, para procesarlo y pues ha- hace que muchas veces algunas de estas leyes pues en realidad sean inoperantes en términos prácticos porque pues no se ejecutan de la manera que se supone que se hagan, ¿no? Ahora bien, esto no implica que esas leyes no sean importantes y nos ayuden a nosotros a salvaguardar ese patrimonio arqueológico. O sea, nosotros, por suerte, por ahora, ¿verdad? No sé a largo plazo si todavía estará, pero tenemos el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que en su programa de arqueología y etnohistoria, pues, este, tiene un grupo de personas que se encargan de evaluar los proyectos que tienen un potencial impacto sobre sitios arqueológicos y determinar, ¿verdad?, cómo se va a proceder con ellos. O sea, en la arqueología hay diferentes fases de investigación. La primera, tú identificas si hay recursos arqueológicos. En la segunda fase, pues tú estableces el potencial investigativo de esos sitios, su nivel de integridad, ¿verdad? Y su significado. Y en ¿verdad? La tercera fase, pues ya si no hay remedio, no hay posibilidades de proteger el sitio arqueológico, pues se tiene que pasar a una fase de mitigación
en donde pues para uno compensar el daño que se le va a hacer en el sitio, pues ya sea hace excavaciones arqueológicas, ¿verdad? En este sitio para recuperar la información que se pueda, o busca medidas para tratar de protegerlo, o sea, cubrirlo de alguna manera, o desviar ¿verdad? El proyecto que se vaya a hacer, una carretera, lo que sea, uno lo desvía, eh, para tratar de proteger los sitios arqueológicos. ¿Usted cree que el gobierno tiene algún interés en la protección de patrimonio arqueológico y lo ha demostrado de alguna manera? Bueno, pues eso varía, ¿no? Y ha variado con el pasar del tiempo. Yo no creo que el patrimonio arqueológico haya sido visto en ninguna de las administraciones que por lo menos yo he conocido un tema de prioridad. O sea, por ejemplo, nosotros ahora mismo aquí se hacen numerosas excavaciones arqueológicas todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces no tenemos dónde meter ese material, o sea, el material arqueológico que se saca, pues muchos individuos, ¿verdad? Arqueólogos o entidades gubernamentales están albergando ese material en sus propias oficinas porque no hay un depósito nacional de arqueología. De igual manera, nosotros no tenemos un Museo Nacional de Arqueología para mostrar ese patrimonio aquí en la isla y eso no ha sido creado por ninguna de las administraciones, ¿verdad? No, hasta el presente. O sea, yo te puedo decir que viendo, por ejemplo, la orden ejecutiva que acaba de firmar la gobernadora hace un par de días atrás, que exime de permisología todo proyecto que vaya encaminado ¿verdad? A mejorar la red energética de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que cualquier proyecto que pueda envolver la remoción de vegetación, limpiar áreas de terreno para poner una planta nueva o lo que sea, todos estos procesos que tienen posibles impactos sobre sitios arqueológicos, pues esa orden ejecutiva de la gobernadora, pues establece pues que no se tiene que seguir ninguna permisología y que no se tiene que hacer consultas con ninguna de las agencias encargadas para la protección del patrimonio arqueológico de la isla. O sea que a mí me preocupa que con toda esta desregulación que viene, ¿verdad? Con la visión de la administración actual, pues uno de los tipos de recursos que se vean más vulnerados sean en efecto los sitios arqueológicos de aquí de nuestra isla. ¿Usted cree que de parte de la sociedad en general haya un interés hacia la arqueología y qué tiene que ver la educación, si alguna, al respecto de este interés? Bueno, yo creo que a veces la gente desconoce de nuestro patrimonio arqueológico y cuando se le presenta, ¿verdad? De la manera adecuada, pues la gente definitivamente rápido se interesa en esto. O sea, yo voy a las escuelas todo el tiempo y los nenes al principio como que, wow, ¿qué me importa esto? Pero en realidad cuando yo empiezo a presentarles estos materiales y les hablo de la historia de nuestros ancestros y entonces pues ellos ahí en ese momento conectan con esto, ¿no? Yo creo que aquí, pues lamentablemente, nosotros, aunque se han hecho muchas investigaciones arqueológicas, de hecho, Puerto Rico es la isla en el Caribe antillano donde más dinero se invierte en investigaciones arqueológicas, ¿verdad? Por toda esta reglamentación estatal y federal que nosotros tenemos. Pues lamentablemente el tipo de divulgación de los resultados de esto no es proporcional con los recursos que se invierten en la excavación, en las excavaciones. Entonces, pues ahí tenemos un problema porque los libros de las escuelas, mucha de la evidencia que se sigue presentando, en la que la evidencia, o por lo menos los planteamientos que hizo don Ricardo Alegría hace más de medio siglo atrás. Entonces, pues definitivamente nosotros tenemos que actualizar esa información, ¿verdad? Y también tener contextos donde se le presenta al público los resultados de todas esas investigaciones, todo ese patrimonio material, ¿verdad? Que existe, porque pues, o sea, sin un museo la gente también va a desconocer de esos vestigios de nuestra historia antigua, ¿no? Y entonces, pues,
por eso es que entiendo que el tema de la educación es aquí importante, no solo para que la gente conozca los sitios arqueológicos, sino también para que entiendan la importancia de protegerlos, porque pues los sitios arqueológicos son recursos no renovables. O sea, en la medida que un sitio arqueológico se impacte, pues no hay manera de devolver ese sitio arqueológico a su estado original. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos, o sea, que establecer medidas adecuadas para asegurarnos de que esos vestigios de, ¿verdad? Estén disponibles para las sociedades del futuro. Porque si nosotros vivimos en una isla que es relativamente pequeña, y si seguimos construyendo en las áreas que no han sido desarrolladas, pues vamos aquí a continuar borrando, ¿verdad? Todos esos capítulos de nuestra historia que se ven reflejados en cada uno de estos sitios arqueológicos. ¿Cómo usted cree que falla entonces el Instituto de Cultura Puertorriqueña en la protección de estos recursos en Puerto Rico? Pues mira, el Instituto de Cultura Puertorriqueña tenemos que entender que pues, le han reducido más de un 90% del presupuesto. O sea, yo entiendo que el Instituto de Cultura definitivamente necesita más recursos, necesita más arqueólogos trabajando allí para poder hacer su función adecuadamente. Pero igual te tengo que decir que ha sido una práctica desacertada, por ejemplo, desde mi parte, según yo lo veo. Él el básicamente haber dejado inoperante lo que es el Consejo de Arqueología Terrestre de Puerto Rico. Y te explico, o sea, la ley 112 pues crea el Consejo de Arqueología Terrestre de Puerto Rico, ¿verdad? Y esto es un cuerpo asesor que compuesto, por ejemplo, por académicos de todas las universidades que ofrecen cursos de arqueología, así como por todas representantes de la agencia que tienen que ver con el patrimonio arqueológico, como el Departamento de Recursos Naturales, etcétera. Entonces, pues, este es un cuerpo que se reunía y entonces, pues, evaluaba algunos de los proyectos de mayor importancia, ¿verdad? Para ofrecerle el peritaje necesario al Instituto de Cultura sobre cómo proceder con cada uno de estos, de los proyectos que puedan tener un potencial impacto sobre el sitio arqueológico. Lamentablemente, ese consejo se ha dejado inoperante y ahora mismo, pues, no tenemos un cuerpo asesor que ¿verdad? Desde un punto de vista estrictamente profesional, ¿verdad? Utilizando el peritaje que nos da la disciplina, podamos asesorar al gobierno sobre qué hacer cuando hay proyectos, ¿verdad? Que pueden tener estos impactos, ¿verdad? O sea, no es que nosotros nos opongamos al desarrollo ni nada, pero muchas veces tenemos que buscar estrategias que busquen armonizar, ¿verdad? El interés por realizar esos desarrollos que se quieren hacer, pero a la misma vez protegiendo los recursos que pueden haber, ¿verdad? En esos predios que se van a desarrollar. Para poder terminar con su entrevista, le quisiera preguntar cuáles serían los puntos claves que a usted le gustaría resaltar sobre la conservación histórica en Puerto Rico y, lo más importante, ¿qué mensaje a usted le gustaría dejar a la comunidad de Puerto Rico en general sobre la conservación histórica? Bueno, o sea, como te dije, ¿verdad? A veces se piensa que ya todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, pues ya se conoce, ¿no? Pero cada vez que uno hace una nueva excavación arqueológica, aparecen cosas nuevas, aparecen nuevos datos, o sea, que nosotros desconocíamos, ¿no? La arqueología sigue avanzando, siguen surgiendo nuevas técnicas y la resolución de los datos pues se ha ido afinando. O sea, nosotros conocemos muchas cosas ahora que no conocíamos hace 20 años atrás. O sea, si excavamos un enterramiento humano, ahora mismo nosotros podemos establecer, por ejemplo, dónde creció la persona que está enterrada ahí. Podemos datarlo para saber más o menos cuándo murió esa persona. Podemos hacerle estudios de ADN para establecer pues, posiblemente cuál era, de qué área esa persona vino, por ejemplo, a Puerto Rico, si es una persona foránea, por ejemplo. Le podemos sacar el sarro de los dientes y podemos establecer, por ejemplo, qué comió esa persona. O sea, nosotros, ahora mismo la arqueología ha avanzado muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, hay nuevas preguntas que siguen surgiendo, nuevos datos, ¿verdad? Que se van generando
que alteran en muchos casos de manera dramática lo que nosotros conocíamos sobre nuestras sociedades indígenas. Entonces, pues para poder recuperar esa información hay que proteger los sitios arqueológicos. O sea, esto es como que algo que es demasiado importante porque, ¿verdad? Cada uno de esos sitios puede proveer una información que es distinta y que incluso puede contrastar con la que nosotros vemos en otros sitios arqueológicos contemporáneos y demostrar una variabilidad, ¿verdad? En prácticas culturales que existía en la isla a través del tiempo que se desconocía. Esto lo hemos visto, por ejemplo, ahora mismo. O sea, nosotros cuando miramos lo que está surgiendo en la arqueología en Puerto Rico ahora y lo comparamos con los planteamientos que hacía, por ejemplo, don Ricardo Alegría hace 50 años, 70 años atrás, vemos que bueno, ¿sabes? Pues ya eso hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, esta información que se está recogiendo, de nuevo, tiene que insertarse en los libros en las escuelas. El Departamento de Educación tiene que acoger esa información, ¿verdad? Y de igual manera tenemos que buscar la forma de crear espacios donde la gente pueda conectar directamente a nivel visual con ese patrimonio. Necesitamos museos para exponerle esa información al público de manera directa, ¿verdad? Y necesitamos también un depósito arqueológico nacional para albergar todas esas colecciones arqueológicas que hoy están pues, en las casas de individuos o en instituciones que no son, ¿verdad?, académicas. Entonces, pues, o sea, en Puerto Rico nosotros tenemos un problema del que se habla muy poco, que es la venta y la permuta de bienes arqueológicos. O sea, que es un asunto que no se está, ¿verdad?, atendiendo de la manera que se debería, ¿verdad?, atender. Incluso, o sea, recientemente se hizo un acuerdo entre el instituto y el FBI para bregar con esos casos, y yo he sido llamado para ver materiales que se quieren insertar a la isla y ver, ¿verdad?, identificarlos, etcétera. Así que estas son cosas que se tienen que continuar adelantando, ¿verdad? Porque pues, como te dije, los sitios arqueológicos, una vez se impactan, desaparecen, y de igual manera no solo desaparece el material, sino toda la información que se podía derivar a partir del análisis sistemático de todo lo que, ¿verdad?, se encontraba en cada uno de esos contextos. Muchas gracias por venir a nuestra entrevista y por dar de su tiempo para contestar todas las preguntas que le tenía el día de hoy. Claro que sí. Y ya, muchas gracias. Okay. Estas mismas preguntas sobre educación se le hicieron a la doctora Mayra Lugo, catedrática auxiliar de la Ana G. Méndez, especialista en educación temprana, doctorado en educación con especialista en currículos, enseñanza y ambientes de aprendizaje, niños, familia y sociedad de 12 años. Fue maestra por 12 años, 18 como profesora y supervisó de práctica docente en el programa de preparación de maestros. La profesora no pudo estar presente el día de hoy, pero sí les puedo dar un resumen de la información que me dio. Una de las preguntas que le hice primero de educación, lo primero que me contestó es que la educación en Puerto Rico no es muy buena. Y lo primero que me contesta es que la preparación de los maestros y el Departamento de Educación es formado principalmente por legislación federal. Esto quiere decir que el gobierno federal es lo que es el sistema que nos da la preparación y la lista de cosas que le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Todo lo que se enseña en la isla, en el Departamento de Educación, viene por autorización del Departamento Federal. Esto quiere decir que la falla en la educación es una relación social desde el colonialismo. La preparación que se hace en la preparación de los maestros, ella le dio hincapié y me resaltó varias veces que al preparar el currículo en el Departamento de Educación, el Departamento Federal, el último que mandó, y lo mandó por insistencia de los maestros que estaban interesados, era el de historia. También resaltó que en los años, en la etapa de educación de preescolar hasta tercer grado, no se enseña historia.
Y tampoco se enseña estudios sociales ya, lo que se enseña es, se me olvidó el nombre del programa, pero es una combinación entre español y estudios sociales. Esto quiere decir que a los niños en Puerto Rico que están menos del tercer grado no se les enseña historia. También resalta que esto ha sido desde el sistema desde siempre, desde el momento en que Estados Unidos entra a Puerto Rico, lo cual quiere decir que nos han inculcado desde el principio a que nuestra historia no es importante. Y creo que ese es el primer fallo del sistema de educación de Puerto Rico. Si no enseñamos historias, tal como nos dijo el profesor Ramos, si no enseñamos historia, no hay interés en conservar la historia. El mismo profesor dice que al él enseñarle y resaltarle nuestro patrimonio, nuestra historia y lo bonito de nuestra historia, a los niños les da interés y les nace el interés por nuestro patrimonio y nuestra cultura. Y creo que eso es lo más importante que debemos resaltar. Si fallamos en la educación, le fallamos a nuestra historia y le fallamos a nuestra propia preservación. El hecho de que más de la mitad de nuestros yacimientos arqueológicos no se encuentran en Puerto Rico es un fallo del sistema, no solamente de Puerto Rico federal. Quiero resaltar que desde el lado de la Constitución es una obligación del gobierno de Puerto Rico, de la misma manera que es proteger el ambiente, es proteger nuestros yacimientos arqueológicos y nuestra historia arqueológica. Y no lo hacen, no le dan la importancia. Y creo que eso es importante el hacerlo. Con este mensaje, gracias por ver el episodio. Eso sería todo.